Diálogos Fisioterapéuticos con Heriberto González, un espacio dedicado al conocimiento y exploración de temas de interés para profesionales en terapia física. Desde aquí queremos abrir diálogos y despertar el interés por un aprendizaje más integral. Quédate y acompáñanos. Bueno, les doy la bienvenida a este episodio de Diálogos Fisioterapéuticos. Hoy tengo como invitada a la licenciada Lady Vindas Ugalde. ¿Cómo estás, Lady? Muy bien, ¿usted, Heriberto? Muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Con muchísimo gusto. Lady es fisioterapeuta. Ella es egresada de la Universidad de Santa Paula. Egresó en el 2006, si no me equivoco, ¿verdad? Y tienes una especialidad en rehabilitación cardiopulmonar, que es el tema que nos convoca hoy. Sí, correcto. Además de fisioterapeuta, eres acupunturista. ¿Cómo es eso? Pues en realidad es algo que siempre me gustó. Me gusta también mucho como esta parte alternativa, ¿verdad? Y me movió primero la punción seca. Apenas estaba iniciando, entonces me movió la punción seca y donde yo empecé a trabajarla y empecé a ver como los resultados con el paciente, pues me fui emocionando más. Entonces llevé todos los niveles que habían de punción seca y seguí. Entonces, después y seguiste con las agujas. Después, exactamente. Seguí formándome ya con acupuntura, que en realidad es algo diferente. Hay que abrir un poco más como la mente, ¿verdad? Porque la forma en que se ve la patología, ¿verdad? Y todo, en que se maneja el abordaje, a lo que nosotros estamos acostumbrados, que para mi criterio no tiene que ser ni malo como lo ven ellos, ni malo como lo vemos nosotros, solo son formas diferentes. Diferentes de abordaje. Ajá, exactamente. De comprender, digamos, de comprender el cómo funcionamiento. Exactamente, cómo funciona el organismo y cómo es también cuando hay una alteración, ¿verdad? De lo normal. Sí. Entonces solo fue como abrir un poco la mente, ¿verdad? Y tratar de ver ese nuevo enfoque y comenzar a experimentar, porque al inicio la verdad era como un probar a ver qué pasa. Mira, qué interesante. Ajá, exactamente. Mira, qué interesante. Bueno, sobre eso quizás algún día hablemos, sobre las cuestiones complementarias. Claro. Lady, esta es una pregunta que yo suelo hacerle a las personas que llegan invitadas aquí a mi programa. Y es, ¿siempre supiste que la terapia física, como terapia física, digamos, la carrera de terapia física, era lo que querías estudiar o pasaste por un proceso, digamos, para descubrirla? Bueno, en realidad lo supe como al final de ya cuando estaba en 5º grado del colegio, que ya tenía como que, ¿ahora qué hago, verdad? Necesito definir qué voy a estudiar. Siempre supe que tenía que ser algo en el área de la salud, porque yo quería ayudar. En realidad nunca me gustó la medicina como carrera. La enfermería era como lo que tal vez más se acercaba, porque yo quería como vivir ese día a día, digamos, con el paciente. Y en eso, bueno, yo estaba en un movimiento cristiano de jóvenes y una de las líderes estaba estudiando terapia física. Entonces yo le pregunté, ¿y qué es eso? ¿Qué es terapia física? Y donde ella me empezó a explicar, yo no sé, yo dije, eso es. Eso es definitivamente lo que yo quiero hacer. Y por ahí, también con la guía de ella, fue que inicié y ella fue la que me recomendó cuál universidad y como qué pasos ir dando. Eso que llamas estar día a día es la rehabilitación, precisamente. Sí, el vivir ese proceso, exacto. Claro, ese acompañamiento que se hace a las personas. De ver esos pequeños logros, esos pequeños pasos, ¿verdad? Eso es lo que te llamaba la atención, entonces. Eso es lo que siempre había querido. Yo sabía que yo quería eso, pero en sí no le tenía como ese nombre a la profesión. ¿Y la terapia física no te ha defraudado en eso? Pues gracias a Dios, no. Y en realidad es, bueno, y usted y todos los que trabajamos en eso, sabe la felicidad que uno siente con el paciente cuando logra pequeñas cosas que en realidad son grandes cosas, ¿verdad? Y el que
el que el paciente también le tenga a usted la confianza de, aunque él tenga miedo, porque a veces uno le solicita que haga algo que a él le da temor, y el que te tenga la confianza de que, bueno, lo hago porque usted me dice, y ¿verdad? Es de verdad de arriesgarse y así ir surgiendo, ir alcanzando metas, pues para mí es demasiado gratificante. ¿Y la especialidad? Vos tenés una especialidad en rehabilitación cardiopulmonar. Sí, correcto. ¿Cómo fue el proceso para decidir hacer esa especialidad? Bueno, en realidad, yo después de un tiempo, ¿verdad? De ejercer como terapeuta físico, yo siempre tuve como ese deseo, ¿verdad? De eso que dicen que es el deseo de mi corazón, ¿verdad? Como seguir especializándome, como aprender un poco más, no quedarme como estancada. Sin embargo, en ese momento, pues las cosas eran más complicadas porque yo trabajaba, bueno, era esposa, era madre de una chiquita que estaba chiquitita, entonces encargarse de la casa, trabajar, la familia y todo, como que lo que es la parte económica y la parte de tiempo se ve muy reducida. Pero, bueno, yo creo que Dios escuchó ese deseo que yo tenía y me puso un ángel en mi camino que vino y me dijo así directamente, dice, ¿y usted por qué no se ha especializado? Entonces ya le dije, ¿verdad? Yo es que no es tan fácil, ¿verdad? Con todo. Y me empezó a ayudar, me ofreció la ayuda. Entonces, bueno, ya con la ayuda que me estaban ofreciendo económica y también me puse a valorar que todavía mi hija no había empezado la escuela y yo dije, bueno, yo creo que ese es el momento, o sea, el momento que ya mi hija comience la escuela va a necesitar aún más de mí y entonces es ahora o nunca. Y aprovechaste eso. Exactamente. Entonces, después, ¿cómo qué elegir? Porque fue algo que yo no tenía pensado. Entonces, comencé a buscar, ¿verdad? La información sobre las diferentes maestrías o que me podían servir, pero sí quería que fuera algo donde no hubiese demasiada gente, ¿verdad? Ya especializada. Y en eso me di cuenta que en la universidad iba a abrir por primera vez la especialidad en rehabilitación cardiopulmonar. Íbamos a ser la primera generación. Y investigando un poco, ¿verdad? La primera causa de muerte en el mundo, ¿verdad? Y yo dije, bueno, aquí tiene que ser, ¿verdad? Y así fue como lo elegí. Buenísimo. Y ya que hablas de la especialidad, de la novedad de la especialidad, especialmente aquí en Costa Rica, este es un tipo de especialidad que requiere el trabajo en equipo, en trabajo multidisciplinario, ¿verdad? No es una especialidad que tú puedas decir, bueno, lo voy a hacer yo solita y listo. Requiere trabajar en equipo. Bueno, la rehabilitación cardiopulmonar tiene fases. Entonces, específicamente, tanto la primera como la segunda fase, definitivamente tiene que ser un trabajo interdisciplinario. Y ahí es, digamos, donde se cierra mucho el área de trabajo, porque no es así como tan sencillo como que yo piense, voy a hacerme un centro de rehabilitación yo, ¿verdad? Como me abro un consultorio de terapia física. Son mucho el personal, digamos, es psicología, es nutrición, bueno, el rehabilitador, ¿verdad? El terapeuta, es el médico, ¿verdad? Que está sentado mientras los pacientes mientras usted está como terapeuta ayudando y guiando al paciente para que realice el ejercicio, hay un médico que tiene que estar en el monitor, ¿verdad? Viendo los trazos de los electrocardiogramas, todas la presión arterial, frecuencia cardíaca, de verdad, todos los signos vitales para asegurarse que todo esté en orden, exactamente. ¿Y la experiencia en sí misma de trabajar de manera multidisciplinaria, trabajar en equipo, cómo ha sido? En realidad, más que todo, primera y segunda fase fue mucho como en las prácticas clínicas. Bueno, en la primera fue en el México, en el Hospital México, y la segunda fue en el Hospital de Heredia, que tiene un centro muy bonito de rehabilitación. Pues ha sido muy bonito, diferente, ¿verdad? Como trabajar en conjunto con los demás profesionales. Ok, vamos a hacer una pausa aquí.
porque vamos a regresar para hablar sobre la rehabilitación cardiopulmonar, en qué consiste. Vamos a hablar de todas esas fases a las que te estás refiriendo, las dificultades que hay de trabajo y todas esas cosas. Entonces vamos a hacer una pausa aquí y ya regresamos. Estás escuchando Diálogos Fisioterapéuticos. Un espacio de formación y crecimiento. Podés escribirnos a dialogosfisioterapéuticos@gmail.com para hacernos llegar preguntas y sugerirnos temas de interés. Bueno, regresamos con Lady Vindas. Ella es fisioterapeuta, especialista en rehabilitación cardiopulmonar. Lady, ¿en qué consiste la rehabilitación cardiopulmonar? ¿De qué se trata esto? Bueno, la rehabilitación cardiopulmonar es la prescripción del ejercicio, ¿verdad? Y el ejercicio es totalmente individualizado y controlado para todo aquel paciente que tenga alguna enfermedad pulmonar o del corazón, ¿verdad? O que en sí tengan como ese riesgo a la hora de realizar algún esfuerzo importante o ejercicio físico. Y bueno, la rehabilitación cardiopulmonar tiene 3 fases, que fue lo que hablamos un poquito. La primera fase es la que está dentro del hospital, ¿verdad? La intrahospitalaria, que son como los primeros días posterior a que el paciente, ya sea que haya sufrido algún infarto o alguna cirugía, ¿verdad? Entonces es dentro del hospital. Ya la segunda fase, ya el paciente ya va a su casa, pero tiene que viajar al hospital a recibir la rehabilitación, que es en este centro, ¿verdad? Que está totalmente adecuado, tanto en maquinaria como en telemetría, que tiene su desfibrilador, ¿verdad? Y una de las características más importantes es que es un ambiente controlado, ¿verdad? Entonces, todo está preparado para cualquier eventualidad, que haya un abordaje expedito, ¿verdad? Y la tercera fase es cuando ya el paciente pues está más fortalecido y ya ese riesgo tan grande ya ha disminuido. Entonces ya no hay que controlar tan rigurosamente, ¿verdad?, los signos vitales del corazón o los trazos del electro, sino que ya se puede como siempre monitorearlos, pero no tan estricto, ¿verdad? Entonces, digamos que los pacientes que se benefician de este tipo de terapia son pacientes que han pasado por una enfermedad o un evento que les ha afectado, tanto a nivel vascular como pulmonar. Sí, también hay algo importante, que la rehabilitación cardiopulmonar también se mete en el área preventiva. Entonces, también se pueden incluir todos estos pacientes que en un futuro, ¿verdad?, próximo, más o menos, son candidatos, ¿verdad?, a ser cardiópatas o tener uno de estos tipos de enfermedades. Entonces, todas las personas obesas, hipertensas, diabéticas, síndromes metabólicos, dislipidemia, que se pueden abordar desde antes, ¿verdad? Porque muchas veces los mandan a hacer ejercicio, pero vaya, ¿verdad? Ahí como a la deriva, ¿verdad? Entonces, esos pacientes también entran dentro de lo que es rehabilitación cardiopulmonar. ¿Y en general, las personas adultas mayores? Todos los que tengan un riesgo. Ok. ¿Y hay alguna contraindicación, alguna limitación, alguna cuestión que exista, digamos, para este abordaje? Sí, claro. Digamos, en pacientes que tengan una angina de pecho que sea inestable o que tengan una estenosis aórtica muy importante o que tal vez sean hipertensos o diabéticos pero que no estén controlados, ¿verdad? Ya sé que el medicamento todavía no han logrado llegar a estabilizarlos o que tal vez el paciente no tome el medicamento como debería.
todo lo que taquicardias, arritmias que no estén controladas. Siempre y cuando el paciente esté controlado, tenga controlada su enfermedad, es candidato. Si no está controlada, es donde está contraindicado. Ajá. Es decir, no puedes abordar hasta que no haya un control específico de esa condición. Sí, bueno, un ejemplo, digamos, Ujú. de un pacientito que yo había atendido que infarto agudo del miocardio. Me acuerdo que estaba realizándole la prueba de la caminata de los 6 minutos y mientras le realizaba la prueba, él, digamos, no la concluyó como yo necesitaba porque empezaba a desaturar. Ujú. Entonces, digamos, no pude concluirla y tampoco pude iniciar la rehabilitación. Claro. Porque tuve que decirle que no, que había que ir otra vez donde el cardiólogo y efectivamente estaba teniendo un poquito de edema pulmonar. Ujú. Entonces, el cardiólogo tiene que hacer el abordaje. Ujú. Cuando él ya esté con todo esto resuelto, entonces ahí es donde yo empiezo la rehabilitación. Ok, y digamos, a propósito de la respuesta que me acabas de dar, ¿cómo es que se evalúa la capacidad funcional de los pacientes, verdad? Antes de un proceso de rehabilitación cardiopulmonar y después también, como además de esto que mencionaste, la caminata de los 6 minutos. Sí, bueno, en realidad las dos pruebas que son más usuales Ujú. es la prueba de esfuerzo y la caminata de los 6 minutos. Ujú. En base a eso, a esas dos pruebas, es que con los datos que nos da las pruebas, Ujú. como el VO2, ¿verdad? El consumo de oxígeno, Ujú. los METs, que es esa medición de la capacidad funcional, la respuesta, digamos, de todos los signos vitales y del trazo del Ujú. electrocardiograma Ujú. durante el esfuerzo, ¿verdad? De las dos Ujú. pruebas. Así es como se evalúa, digamos, esa capacidad funcional del paciente en ese momento para poder hacer la prescripción. Ok, pero si estamos hablando, digamos, de la primera etapa que mencionaste que iba a ser, o que sería, o que es intrahospitalaria, entonces estamos hablando de que la prueba funcional se hace dentro del hospital, Sí, bueno, o no necesariamente. no, en realidad, cada prueba, cada fase es Ujú. distinta. Ujú. Digamos, en la primera fase es que hay que ver, digamos, usted le acaba de dar un ataque, digamos, al Ujú. Ujú. corazón. Ujú. Entonces, sinceramente, son pacientes que les da miedo todo. Ujú. O sea, les da miedo hacer cualquier esfuercito, aunque uno piense que es chiquitito, porque Ujú. dicen, "Chiqui, ¿en qué momento me da otra vez un infarto, Sí. verdad?" Ujú. Claro. Entonces, es como más bien como tratar de agarrarlos, ir ayudándoles en las actividades de la vida diaria, ¿verdad? Como ir quitando ese temor, ir incorporándolos, ¿verdad? Poco a poco, como caminemos un poquito, o son como muy, muy suaves, ¿verdad? Incluso, bueno, me acuerdo mucho de cuando estuve en el Hospital México, una paciente que me quedó así como, ¿verdad? Como en Ujú. la Ujú. mente Ujú. que ella le había dado una infección, digamos, ella había tenido una cirugía y le había dado una bacteria, ¿verdad? Entonces, a mí me asignaron a esa señora. Ujú. Yo fui a buscarla, ¿verdad? A su camita. Y cuando llegué, me topé que estaban como con curación con ella, ¿verdad? Pero sí me impactó un poco porque algo que nos habían enseñado, digamos, durante el curso, era que, bueno, ya eso está prácticamente erradicado, ¿verdad? Pero ella, ¿verdad? Es uno de cada no Ujú. sé cuántos Ujú. pacientes, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Y la misma infección como que come los huesitos. Ujú. Entonces, digamos, el esternón, la parrilla costal y todo, entonces no estaba. Entonces era así como un hundimiento, como un Ujú. hueco aquí Ujú. torácico, ¿verdad? Ujú. Entonces yo sí me acuerdo que ya, y eso es así como un poco impresionante. Ujú. Entonces ya yo me fui y después llegué a buscarla. Y fue mucho también como ese abordaje medio psicológico, ¿verdad? Porque uno no es psicólogo, ¿verdad? Pero es encontrarme con una paciente que estaba muy depresiva, que tenía muchos meses de Ujú. estar ahí internada porque no lograba salir de esa infección, que tenía mucho tiempo de no ver a la familia, que ella ya quería estar en la casa. Entonces fue como
primero, como hablar con ella, ¿verdad? Como escucharla y darle como esa empatía, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo le dije, yo no quiero molestarla en lo más mínimo. Si usted quiere, hacemos un poquito de ejercicio que le va a hacer muy bien. Y si no quiere, perfecto, yo me retiro, ¿verdad? Entonces, por ahí como que ella, no sé, como que se sintió un poquito mejor. Entonces me dijo, no, venga, hagamos algo. Entonces ya empezamos, digamos, pero son muy diferentes, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Y el éxito en los pacientes, cómo lo mides? Digamos, ¿cómo se mide en esta especialidad? Estas mismas pruebas, la prueba de esfuerzo y la de caminata de los 6 minutos, se usan también como evaluación. Entonces, según el paciente, conforme vaya evolucionando, los signos vitales y las respuestas van a ir también siendo mejores, van a ir incrementando. Entonces, ese es como el parámetro de medición. ¿Y qué se espera lograr? Yo sé que los casos son diferentes, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se espera lograr? ¿La independencia funcional? Sí, por supuesto. Ajá. Por Por supuesto. supuesto, en toda Pero, rehabilitación, pero claro, pero ¿cómo medimos la independencia funcional desde esta área específica? sí, bueno, también es crear el hábito, ¿verdad? Por Ujú, eso es también ese acompañamiento en todas las fases y el trabajo interdisciplinario. Entonces, el éxito, como lo dice usted, a mi criterio es que ese paciente termine todo su proceso de rehabilitación y sepa continuarlo. ujú, Entonces, sepa cómo alimentarse correctamente, cómo tener buenos hábitos de ujú, vida, ¿verdad? ujú, Realizar su ejercicio, que aprenda cómo está, vigilar que está haciéndolo de manera segura y que pueda continuar con él porque es algo que no se debe de abandonar, ¿verdad? ujú. Que debe de hacer toda su vida. Em, Hay una adaptación, me imagino, de cada una de estas cosas que se hacen en la rehabilitación cardiopulmonar de acuerdo a la edad, a la patología, a la condición física del paciente. No es lo mismo trabajar con una persona, por ejemplo, de una edad nuestra, como entre los 30, 40, 50 años, que trabajar con una persona que supera los 60 o 70 años. Parte de los rubros, digamos, que uno tiene que tener en Ujú, cuenta es la prescripción del riesgo. ujú, Entonces, usted primero tiene que clasificar al paciente si es bajo, moderado o alto riesgo. ujú, Y para eso hay unos parámetros, hay tablas, digamos, que a uno le indican en cuál de los tres debe de ujú, ubicarse el paciente. Y según eso, entonces usted inicia tanto con la intensidad, con el tiempo, con la exigencia, ¿verdad? Que se le prescribe los ejercicios. Y esa estratificación se hace también basándose en lo que son los datos de la prueba de esfuerzo ujú, y de la caminata a los 6 minutos, porque es mediante los METs, consumo de oxígeno, bueno, fracción de eyección ujú. y si hubo angina mientras hacía el ejercicio y Ajá, otros parámetros. ajá. ¿Y qué desafíos son los que más, a los que más uno se enfrenta, digamos, cuando trabaja en esta área? Bueno, primero a nivel personal, Ajá, ¿verdad? ajá, sí, sí. Para mí el desafío más grande es el saber que usted está trabajando con una persona que es de riesgo y que en Ujú, cualquier momento que usted esté realizando la rehabilitación suceda algún evento, ¿verdad? Que ujú, comprometa la vida del paciente y esa reacción, ese ujú, abordaje inmediato, ese siempre es como para mí el temor más ujú, grande, ujú, ¿verdad? ujú, Em, y ya hablando como más a nivel país, ¿verdad? A mí me parece que el tema de la rehabilitación cardiopulmonar está todavía como en pañales, ¿verdad? Entonces, los centros que ofrecen este tipo de rehabilitación son, a mi criterio, muy pocos, ¿verdad? ujú, Prácticamente como los hospitales más grandes, ¿verdad? Más fuertes, porque como hablamos al inicio, ¿verdad? Ese conjunto de personas, ¿verdad? Ese trabajo interdisciplinario,
los equipos también son Ujú. muy caros. Entonces, en ese momento, en esas etapas es muy reducido el campo de trabajo ¿No es paradójico que siendo de la enfermedad. primera causa de muerte Exactamente, correcto. en el mundo, Totalmente de acuerdo. sin embargo, me estés diciendo lo que me estés Sí, diciendo? correcto. Exacto. Sí, ¿qué falta? ¿Qué crees que se necesita? ¿Más estudios al respecto? ¿Se necesitan más profesionales en ese campo? ¿Se necesita mayor disciplina a la hora de trabajar interdisciplinariamente, para decirlo de esa manera? ¿O es que no hay, no tenemos claro que eso es una necesidad en el país? No sé si es muy Dudo, complicada la sí, sí, pregunta. no, no, no. Dudo que no sea claro que tenemos esa necesidad en el Ujú, país. Eso lo dudo. ujú, Me imagino que, como le digo, no es una inversión tan fácil de llevar, ¿verdad? Como, ujú, como ujú, que a mí se me ocurriera, ujú, voy a montarme una clínica de ujú, rehabilitación cardiopulmonar. ujú, Para mí no es tan fácil como hacer, digamos, mi consultorio de terapia física, ujú. porque todo el equipo, digamos, todo el personal es una inversión muy fuerte. Y bueno, le voy a contar una anécdota. Hay bueno, una clínica, ¿verdad? Ujú, Grande que me había contactado porque ellos tenían ese proyecto. ujú, Resulta que, bueno, pasé por varias pruebas de todo, me hicieron prueba escrita, prueba de práctica, prueba de todo. Y resulta que me dieron el trabajo, pero el problema era que me querían pagar lo mínimo. ujú, Y aunque yo anhelaba, porque sí es un deseo que ujú, yo ujú, tengo muy profundo, poder ser parte de ese ujú, equipo, ujú. pero y lo que ellos me ofrecían no me daban ni para pagar las deudas que tengo actualmente. Ujú, Entonces, ¿cómo aceptarlo, verdad? ujú. Pero estamos hablando ahorita de la parte del trabajo en el área privada. Sí. En el área pública, ¿cómo lo ves? ¿Hay suficientes terapeutas en esa especialidad como para responder frente a las necesidades que haya, digamos, a nivel Es que yo creo que público? para poder satisfacer las necesidades de toda la población, tiene que descentralizarse. Ujú, Y tiene que haber más opciones en el área privada para que sea más accesible. ujú, ujú, Porque habiendo tantas personas que tienen la condición, porque estamos ujú, hablando que puede ujú, ser desde ujú, preventiva, o sea, ujú, cuántas personas hipertensas, diabéticas, obesas, que el doctor viene y le dice, es que usted tiene que hacer ejercicio, ujú, ¿verdad? Todo desde ahí debería captarlo, rehabilitación cardiopulmonar, y ayudarle, enseñarle a esa persona de que ujú, haga su ejercicio de ujú. una manera segura, Claro, educarlo, claro. ¿verdad? Y los que llegan a los programas de rehabilitación cardiopulmonar son como los que están más delicados, Ujú, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con toda la otra población? ujú. Especialmente la parte preventiva. O sea, Y cuando ya alguien tiene alguna manifestación y dice, mira, usted está en riesgo de, no ha tenido el evento todavía, pero está en riesgo de. sí, y no solo eso, o sea, no es que el 100% de los infartados o el 100% de los que les ponen esteno Ujú, los meten en el programa de rehabilitación cardiopulmonar de los hospitales. ujú, No es así. Algunos sí me han buscado, digamos, sí, yo he empezado la rehabilitación con ellos, pero igual son pocos, ¿verdad? Si ujú, usted se pone a imaginarse cuántas personas sufren infartos o tienen algún tipo de procedimiento ujú, o que tienen EPOC o, ¿verdad? ujú. Algún tipo de enfermedad que también son candidatos y no están gozando del de los beneficios que le puede dar la rehabilitación cardiopulmonar. Claro, 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 claro. ¿Vos sabés tenés alguna idea de cuántos terapeutas físicos especialistas en rehabilitación cardiopulmonar hay en el país? Bueno, nuestra generación fue la primera y la verdad no sé, porque no me ha dado como esa curiosidad Ujú, de ujú, investigar si han salido más generaciones posterior a nosotros, la verdad no lo conozco. ujú. Si hubiera algún
estudiante de terapia física que quisiera entrar en este mundo de la rehabilitación cardiopulmonar, o algún terapeuta físico ya egresado que diga, mira, me interesa esta especialidad, ¿tienes algún consejo que darle? ¿Alguna recomendación? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa que decirle? Bueno, en realidad yo no conozco, digamos, el currículum como lo está dando ahorita. Yo salí ya hace algún tiempito, ¿verdad? Entonces, yo no conozco ahorita cómo salen los profesionales en terapia física con respecto a la formación en esto, en rehabilitación cardiopulmonar. Eso lo desconozco. Cuando yo salí, en realidad, a nosotros nos dieron como una pincelada, como para que conozcamos qué es, ¿verdad? Pero nada como para yo decir, tengo la capacidad de poder hacerlo. Y estamos hablando de la licenciatura en terapia física. De la licenciatura en terapia física. Sí, yo creo que sigue más o menos igual. Ah, bueno, eso sí no lo sabía yo. Y el asunto es que cuando yo inicié, digamos, y yo estuve estudiando la especialidad, es otro mundo. Algo que usted nunca había visto, definitivamente. Era, digamos, nosotros éramos terapeutas físicos y terapeutas respiratorios. Entonces es como una fusión entre ambas profesiones, porque al inicio, digamos, toda la parte fisiológica y todos estos parámetros que le digo, el consumo máximo y todo eso, para mí era como si me estuvieran hablando en chino. Y los terapeutas respiratorios estaban como más cómodos, con todo eso ellos ya lo manejaban. Y cuando fuimos a la prescripción del ejercicio, entonces ahí los terapeutas físicos estábamos como más empapados, más en nuestro charco, como quien dice. Y los terapeutas respiratorios estaban así como que, ¿verdad? Claro. Y era igual, algo nuevo para ellos. Entonces, primero que nada, si alguien quisiera trabajar con rehabilitación cardiopulmonar, a mi criterio debería especializarse primero. Sí, estoy hablando de la especialidad. Por eso, ¿qué recomendación le darías? Digamos, si quisiera ya la especialidad, ¿se lo recomiendas? Sí. Digo, dadas las condiciones que hay en el país, que dices la dificultad que hay, esto que contaste de que te quieren pagar el mínimo y esas cosas. Dice, mira, no te metas por ahí porque esto... Bueno, claro, yo imagino que sí, por lo que conversamos al principio, ¿verdad? Por esa experiencia tan linda que significa sacar a alguien en esas condiciones, siempre va a ser satisfactorio. Claro, bueno, yo le digo una cosa, cuando yo estudié terapia física, a mí todavía me preguntaban qué es terapia física en la calle, ¿verdad? Y yo siento que más bien los mismos profesionales, conforme la carrera ha ido creciendo, se va encargando de informar y de empapar a la población. Sí que siento que es exactamente lo mismo con rehabilitación cardiopulmonar. Entre más profesionales hayan, más se va a educar a la población. Como ahora, digamos, que yo creo que casi todo el mundo sabe qué es terapia física, por lo menos tiene una idea general. Sí. Antes a mí me preguntaban, ¿y qué es lo que haces? ¿Qué es terapia física? ¿Verdad? Sí. Lady, muchísimas gracias por aceptar la invitación para conversar hoy. Con muchísimo gusto. Ojalá que en algún momento podamos reunirnos para conversar sobre terapias alternativas. Eso sí que me gustaría. Claro. ¿Verdad? Ojalá con alguien más, como para hablar de alguna otra forma de abordaje, además de la acupuntura. Bueno, que la acupuntura está dentro de la medicina china, pero ojalá hablar sobre alguna otra cosa. Por supuesto, cuando guste. Entonces, nada, te agradezco muchísimo por la invitación y espero que podamos vernos pronto. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a vos. Y así termina Diálogos Fisioterapéuticos con Heriberto González. Un podcast de ICATEMA y HG Producciones, dedicado a vos, que sos profesional en terapia física. Grabación, guión y dirección, Heriberto González.